Para continuar, damos paso y damos la bienvenida al doctor Manuel González, experto del Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional del INSPI, quien será el moderador en este ciclo de conferencias. El doctor Manuel González, máster en Virología, Instituto de Medicina Tropical Pedro Curie, investigador categorizado por CENESID agregado 2, docente de Biología Celular y Molecular en la Universidad de Ecotec. Actualmente experto técnico del Centro de Referencia Nacional de Inmunohematología e Infecciones Virales de Transmisión Sexual del INSPI. Bienvenido, doctor Manuel González. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días con todos. Un gusto saludarlos. Primeramente, pues agradecer a la organización por la oportunidad de ser moderador de este ciclo de conferencias. Antes de empezar y dar paso a nuestros expositores, quisiera comentar con ustedes la modalidad en la que vamos a llevar el evento. Nuestros expositores van a dar su conferencia, su presentación, y una vez que ellos terminen, daremos inicio a una ronda de preguntas. Todos los participantes podrán hacer sus preguntas escribiéndolas en el chat, y después, por mi parte como moderador, procederé a dar lectura a sus preguntas para que nuestros conferencistas puedan dar su respuesta a sus inquietudes. Bueno, ahora sí, vamos a dar inicio a nuestras conferencias. Le damos paso al doctor Rodrigo Hernández, del Ministerio de Salud Pública, quien nos va a presentar el tema Prioridades de Investigación de Salud en el Ecuador. El doctor Enríquez es docente e investigador, médico y especialista en medicina familiar, experto en evaluación de tecnologías sanitarias y evaluación económica de salud. Actualmente coordinador general de sostenibilidad del sistema y recursos de salud del Ministerio de Salud del Ecuador. Con ustedes, el doctor Rodrigo Enríquez. Bienvenido. Muchísimas gracias, Manuel, Leandro. Gracias a todos los colegas de INSPI por esta cordial invitación, y para mí es un placer poder compartir los próximos minutos dialogando con ustedes respecto a algunos de los retos que tenemos para establecer procesos explícitos, transparentes, reproducibles de priorización de las investigaciones en el ámbito de salud en Ecuador. Este es un reto que por lo general enfrentan todos los países, y con mayor razón los países que pueden tener importantes restricciones presupuestarias para poder invertir o asignar recursos en temas tan importantes para el desarrollo de un país como la investigación. Yo estoy ahora en el lado de la gestión pública, vengo más bien del lado de la academia. Durante más de una década estuve como docente investigador, especialmente en el área de medicina, en una universidad privada en Quito, y por lo tanto, de alguna manera, conozco ahora los dos lados de la moneda. Lo que implica ser investigador, con todas las posibles barreras que uno tiene que enfrentar para poder sacar adelante un proyecto de investigación, no solamente en Ecuador, también esto sucede en muchos otros países en el mundo, pero también conocer el otro lado de la gestión pública, en donde hay que establecer reglas y procedimientos claros que de alguna manera marquen un norte o un horizonte hacia el cual queremos transitar como país. De hecho, el 30 de septiembre de este año se publicó ya la nueva estructura orgánica del Ministerio de Salud, en donde se crea esta coordinación en la que yo estoy, y que ahora se llama Coordinación de Sostenibilidad. Antes, esta era la Coordinación de Desarrollo Estratégico, en donde estaba la Dirección de Inteligencia de la Salud. Esta dirección se ha dividido en dos. Ahora hay una Dirección Nacional de Investigación en Salud, desde el 30 de septiembre, que asume todos los ámbitos relacionados con investigación, por ejemplo, la aprobación, el seguimiento de comités de ética de investigación en seres humanos, y por supuesto el componente normativo regulatorio de investigación en salud en el país. Y se crea también una dirección de evaluación de tecnologías sanitarias para separar este ámbito del área de investigación. Así que en adelante, la unidad que está a cargo dentro del Ministerio de Salud de los aspectos normativos, regulatorios, en el ámbito de investigación en salud específicamente,
es la nueva Dirección Nacional de Investigación en Salud. Voy a compartir mi pantalla para presentar el tema que me habían pedido abordar, y era el establecimiento de prioridades de investigación en salud en Ecuador. Y me voy a extender un poco para plantear también cuáles son algunos, como ya habíamos, componentes más enriquecedor de este tipo de espacios. Entonces, yo quiero compartir con ustedes, debería empezar a proyectarse mi presentación, no sé si me confirman, Manuel o Sí, Leandro, sí. si es que se puede Sí, ver la sí, sí se puede pantalla. observar la presentación, doctor. Muchísimas gracias. Entonces, yo quiero discutir con ustedes un poco cuál es la mirada que tenemos en este momento en la gestión del Ministerio de Salud para el fortalecimiento de la investigación en salud en Ecuador. Y yo creo que hay que empezar con el hecho de reconocer que en los últimos años, por lo menos en la última década, ha habido un crecimiento muy importante, por lo menos del número de publicaciones biomédicas que se realizan en el país, o las que se realizan por investigadores ecuatorianos. Solamente tomando un par de bases de datos, como por ejemplo PubMed de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, o Scopus, y tomando un punto de corte solo hasta el 2021, ustedes pueden ver que empieza a haber un crecimiento muy interesante del número de publicaciones indexadas, registradas en estas bases de datos. Y es muy importante también el aporte de el número de publicaciones que corresponden al ámbito de la medicina o en general de las ciencias biomédicas. Por lo tanto, hay más de 39.000, seguramente ya hemos superado las 40.000 publicaciones científicas registradas en Scopus como Ecuador o por autores ecuatorianos, y por lo menos una de cada 10 de esas publicaciones tiene que ver con áreas como medicina. Otras tantas tendrán que ver con otras ciencias biomédicas. Por lo tanto, creo que se empieza a crear ya desde hace una década, por lo menos, una cultura en la cual tanto las instituciones académicas o de institutos de investigación empiezan a aumentar su producción por una serie de incentivos que van desde el pago de reconocimiento económicos a quienes publican, la necesidad de publicar para los procesos de acreditación institucional, o, por ejemplo, para la acreditación también como investigadores o como docentes. Esto va generando una serie de incentivos que de alguna manera han aumentado la producción científica. Ahora, hay un problema a nivel mundial que tiene que ver con el desperdicio de recursos en investigación. Hubieron algunos estudios publicados ya hace por lo menos una década en revistas como Lancet por el grupo de Ian Chalmers del Reino Unido, en donde ellos encuentran datos que son preocupantes y que no han cambiado por lo menos en la última década. De un estimado de más de 170.000 millones de dólares que se han invertido en investigación, corresponden a desperdicio de recursos en investigación a nivel mundial. ¿Por qué se dan estos desperdicios de la inversión de recursos en investigación? Porque mucha de la investigación se plantea o se diseña sin tomar en cuenta la síntesis de la evidencia ya publicada. El otro gran problema tiene que ver con el hecho de que hay investigaciones que se realizan, se registran, pero más de la mitad no publican resultados incluso un año después de haber concluido el estudio, y muchas de ellas nunca publican resultados. Por lo tanto, tenemos también ahí un importante desperdicio. Hay un importante sesgo de publicación. Por lo general, se suelen publicar las investigaciones que tienen reportes o hallazgos positivos, y aquellas que encontraron hallazgos negativos no se publican. A veces ni siquiera se envían para publicación, y cuando se envían a una revista, por ejemplo, con revisión por pares, no son tomadas en cuenta de manera favorable por los revisores, y
no suelen publicarse. Todos hemos enfrentado en algún momento los altos costos de investigar, incluidos los altos costos de tener que publicar, sobre todo en revistas con acceso abierto, o los paywalls o barreras de pago para acceder a la información que ya está publicada y que requieren que uno tenga que suscribirse, por ejemplo, o pagar decenas de dólares, o, por ejemplo, para acceder solo a un artículo publicado en una revista con revisión por pares. Y esto de alguna manera reduce el impacto que puede tener la difusión de la información científica a nivel mundial. Y el otro gran problema ya tiene que ver con temas de diseño de las investigaciones. Muchos de los desenlaces que son de interés para mejorar la salud de las personas no se reportan o se reportan de manera insuficiente en muchas de las investigaciones que están publicadas. Por ejemplo, yo hasta ahora no he visto estudios de ensayos clínicos en el área de oncología en donde realmente se hayan reportado desenlaces de mejora de calidad de vida relacionada con la salud, peor aún, análisis farmacoeconómicos directamente vinculados a esos de ensayos clínicos, y esa es justo la información que después necesita un tomador de decisión o un ministro de salud para definir si es que financia o no financia esa intervención. Por lo tanto, un mensaje clave que quiero dejar aquí es que además de las barreras que normalmente tenemos que enfrentar para investigar, para publicar y para difundir resultados, también hay que tomar en cuenta que en todo este proceso hay una gran cantidad de espacios en los cuales se desperdician recursos. Por lo tanto, hay que mejorar también los procesos en sí de investigación y difusión de la investigación. Y quiero plantearles algunos aspectos que se podrían tomar en cuenta para la priorización. En muchos de los países en el ámbito de salud estamos acostumbrados a métodos epidemiológicos clásicos en los cuales básicamente contamos casos y contamos muertes. Son tradicionales los registros de defunciones o los registros epidemiológicos donde tenemos número de casos, pero esto no necesariamente refleja de manera adecuada el estado de salud de una población. Y es por eso que desde hace varias décadas se vienen promoviendo otro tipo de indicadores de síntesis del estado de salud de las personas o de la población, como esto de indicadores de carga de enfermedad. Para entender un poco el concepto, asumamos que una persona que nace en algún lugar del mundo, por el simple hecho de nacer en ese territorio, tiene ya cierta esperanza de vida promedio. Por ejemplo, si yo nazco en este momento en el territorio ecuatoriano, asumiré que tengo una esperanza de vida promedio de alrededor de 76 años. Si soy mujer, probablemente 78 años. Si soy hombre, unos 74 años. En promedio, unos 76 años de esperanza de vida promedio. Es decir, es lo que yo podría aspirar a vivir en el territorio ecuatoriano. Hay países que han aumentado mucho esa esperanza de vida, en otros, lamentablemente, está muy reducido. A lo largo del curso de vida, esta persona podría tener episodios de enfermedad que generan discapacidad temporal, por ejemplo, una gripe, en donde se reduce mi calidad de vida por 1 o 2 semanas y después me recupero al 100%, o podría tener una condición que genera ya una discapacidad permanente. Por ejemplo, diabetes, sufrir daño renal, una amputación, y eso ya genera una pérdida permanente de salud. Y si muero antes de mi esperanza de vida promedio, habré perdido años de vida potenciales también. La suma de estas pérdidas generadas por la enfermedad, ya sea por discapacidad permanente o temporal y por mortalidad prematura, la suma de estos dos componentes es lo que nos da esta métrica de años de vida ajustados por discapacidad, los famosos DALYs, que ustedes van a encontrar en los estudios de carga de enfermedad. Y de alguna manera son como un indicador sintético de cuántos años de vida saludables se pierden en una población a causa de los diferentes factores de riesgo, enfermedades o condiciones que tiene que afrontar la población. Por lo tanto,
Si nosotros usamos métricas como estas, podemos tener ciertos parámetros que nos permitirían establecer un criterio de priorización. Si lo que queremos es mejorar la salud de manera directa o indirecta, queremos también reducir la carga de la enfermedad en la población. Y deberíamos tratar de abordar primero aquellos problemas que generan mayor carga de la enfermedad. Y esto va más allá que contar casos o contar muertes. Implica establecer algún tipo de medida de síntesis de esos dos aspectos. Y eso ya nos puede revelar ciertos aspectos que no siempre tomamos en cuenta. Por poner un ejemplo, tomando un año cualquiera, año 2017 en Ecuador. Si yo hago un análisis de cuántos años de vida saludable se pierde por condiciones crónicas o no transmisibles, fíjense ustedes que los accidentes por transporte terrestre o los accidentes de tránsito en Ecuador generan casi la misma cantidad de años de vida saludables perdidos que la de enfermedades isquémicas del corazón. Por lo tanto, se pierde tanta salud en Ecuador por accidentes de tránsito como la que se pierde por infarto agudo de miocardio o cardiopatía isquémica. Fíjense ustedes también en este gráfico la gran cantidad de causas mal definidas que tenemos. Es decir, no logramos colocar diagnósticos o codificar de manera adecuada esos diagnósticos y por lo tanto estamos perdiendo ahí cierta información que nos permitiría también establecer mejor priorización de los temas que abordar en investigación. Vamos un poco más allá con esto. Fíjense ustedes qué pasa en enfermedades transmisibles. La cantidad de años de vida saludables que se pierden por condiciones respiratorias agudas, como por ejemplo influenza y neumonía, es mayor, es casi el doble que la cantidad de años de vida saludables que se pierden por VIH y SIDA. Y sin embargo, a nivel mundial hay mucho más financiamiento para abordar problemas de salud como VIH y SIDA que para abordar problemas como algunas infecciones respiratorias como influenza o neumonía. Hace pocos días se celebraba o se conmemoraba la atención a la neumonía como una de las principales causas de muerte evitable a nivel mundial. Y creo que ahí hay que hacer también mayores esfuerzos. Por eso es importante, por ejemplo, que institutos de investigación como el INSPI sean nuestros centros nacionales de referencia en manejo de infecciones respiratorias. La gran experiencia que hay acumulada en el INSPI en este ámbito hay que atesorarla, hay que valorarla y yo creo que hay que darle mayor visibilidad. Miren ustedes qué pasa en otras poblaciones. Por ejemplo, en la población adulta mayor, en mayores de 70 años en Ecuador. Hay enfermedades que matan y generan una gran cantidad de años de vida saludables perdidos. Por ejemplo, la mayoría de los años de vida perdidos en adultos mayores en Ecuador tienen que ver, como en muchas otras partes del mundo, con condiciones crónicas como enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes o enfermedad renal crónica. Pero muchas veces, si solo nos fijamos en las muertes, estamos invisibilizando problemas que discapacitan pero no matan y que a veces generan una pérdida de años de vida saludables que probablemente es mayor incluso que aquella ocasionada por la mortalidad. Por ejemplo, en adultos mayores, los problemas osteoarticulares, o sea, dolor articular crónico o dolor muscular, y los problemas de los órganos de los sentidos, por ejemplo, pérdida de agudeza visual, degeneración macular relacionada con la edad, pérdida de audición, pérdida de piezas dentales, generan probablemente mayor pérdida de años de vida saludables que la que generan problemas como la diabetes o la enfermedad renal crónica. Esto que parecería como paradójico, absurdo, ¿no? De que se pierda más salud por problemas de los órganos de los sentidos que por problemas tan comunes en nuestra práctica diaria como la diabetes, debería llevarnos a repensar también hacia dónde estamos orientando nuestra investigación.
Llama mucho la atención que en países como Ecuador, en donde 7 de cada 10 años de vida saludables se pierden por condiciones crónicas, sigamos dándole mucho más énfasis a las enfermedades transmisibles que a las condiciones crónicas. Esto es lo que ha llevado, por ejemplo, que la nueva estructura del Ministerio de Salud se haya creado específicamente este 30 de septiembre una dirección para la vigilancia de condiciones no transmisibles, problemas de salud mental y otras enfermedades como las raras y catastróficas. Porque teníamos toda una dirección de vigilancia epidemiológica orientada a lo transmisible, pero estábamos dejando de lado el visibilizar al 70% de la carga de enfermedad, que son las condiciones no transmisibles o las condiciones crónicas. Por lo tanto, hay que reorientar también los esfuerzos que hacemos en el ámbito de la gestión, pero también en el ámbito de la investigación. Entrando ya al tema de la priorización, por lo que les he dado ahora son simplemente un insumo de repensar la priorización de las investigaciones en relación con la carga de la enfermedad o la salud que se pierde por las diferentes condiciones. Cuando se trabajó en el año 2012, 2013, la priorización de investigaciones en salud, lamentablemente se hizo un ejercicio que era un ejercicio inicial e incompleto. Se trabajó con una matriz multicriterio en donde se tomaban elementos o parámetros como la carga de enfermedad, los cambios en la tendencia en esta carga, el acceso o no a atención en salud por estas condiciones, la vulnerabilidad y sobre todo la vulnerabilidad de la condición frente a intervenciones para abordarla. Por ejemplo, una neumonía es una condición evitable, ya sea por intervenciones de prevención primaria como la inmunización o por acceso oportuno a intervenciones de prevención secundaria, como el tratamiento con antimicrobianos. Y por lo tanto es una condición evitable en el sentido de que es vulnerable a las intervenciones que podemos hacer desde el ámbito de salud pública. Y por supuesto siempre van a haber también compromisos políticos o prioridades establecidas a nivel social. Por lo tanto, los países tienen también ciertos compromisos como agendas de desarrollo planteadas a nivel internacional o regional o planes nacionales de desarrollo, y estos de alguna manera inciden también en las estrategias de priorización de la gestión, incluida también la parte de investigación. Esta fue la matriz que se utilizó en el año 2013 para el documento que se publicó como prioridades de investigación y que hasta el momento no se ha reformado y que estamos justamente en ese proceso de replantear. El problema es que esta consulta que se le hizo a los investigadores. Es decir, le preguntamos a los investigadores qué se debe investigar en Ecuador. Y el gran problema de hacer ese tipo de preguntas es que cada investigador va a preferir su tema de investigación, lo que le es familiar. Si yo soy genetista, probablemente voy a decir que hay que investigar en genética. Si yo soy un investigador en el área de salud mental, voy a decir que es importante investigar en salud mental. Si yo soy endocrinólogo, voy a decir que es vital investigar temas como acromegalia, diabetes o hipotiroidismo. Pero ¿en qué momento le preguntamos a los ciudadanos? ¿Qué opina la sociedad respecto a lo que hay que investigar? ¿Qué opinan los financiadores respecto a lo que hay que investigar? ¿Qué opina la cooperación respecto a lo que hay que investigar? No solamente los investigadores. Entonces, claro, el ejercicio que se hizo en su momento era encuestar a los investigadores sobre qué era importante investigar y al final terminamos con una lista en donde hay que investigar todo. Porque nadie quiere dejar afuera su tema. Si yo le pregunto a Leandro si era importante o no la bioinformática, probablemente me va a decir que por supuesto que es importante la bioinformática. Entonces, lo que queremos hacer es repensar y replantear cómo establecer un sistema de priorización de investigaciones que sea más participativo y que refleje de alguna manera las preferencias de la sociedad ecuatoriana respecto a hacia dónde orientar los esfuerzos de investigación para ir más allá de preguntarle solo a los investigadores
o preguntarle solamente al que tiene el dinero para financiar investigación. A nivel mundial ese es un gran problema. Si ustedes se fijan, ¿cuál es una de las principales agencias que dirige la investigación a nivel mundial? Es la Fundación Bill y Melinda Gates. En donde la Fundación Bill y Melinda Gates pone el dinero, hacia allá se mueve todo el mundo para investigar. Entonces, si Bill y Melinda Gates quieren que haya mayor investigación en el área de tuberculosis, van a poner más dinero en esa área y todo el mundo va a investigar en esa área y probablemente vamos a desatender otros problemas que tal vez pueden ser importantes desde la perspectiva de los ciudadanos, de las personas de a pie. Y ese es el gran ejercicio que nos toca hacer como país. ¿Cómo replanteamos estas prioridades siendo más inclusivos de los diferentes tomadores de decisión o partes o stakeholders, como se suele decir en inglés? Y a partir de allí le damos un peso específico a estos criterios que no siempre tienen un peso específico dado por la sociedad, sino simplemente por quien se inventó el sistema de puntuación. Ecuador planteó a inicios de este gobierno un plan decenal de salud. Y de alguna manera queremos que este plan de salud reoriente también hacia dónde deberían estar las prioridades de investigación. Hay 5 grandes áreas dentro del Plan Nacional de Salud que está planteado hacia el 2031 y que tienen que ver, en primer lugar, con entender que la mayoría de las condiciones que determinan el estado de salud de una población son condiciones relacionadas con el ambiente y el entorno social en el cual se desarrollan y viven las personas. Por lo tanto, el investigar sobre cómo mejorar el abordaje intersectorial de los determinantes de la salud con el objetivo de reducir desigualdades e inequidades definitivamente debería ser parte de las prioridades. Si hablamos de salutogénesis y de salud, deberíamos de enfocar también nuestros esfuerzos de investigación en cómo crear entornos saludables y que permitan mantener y promover la salud de las personas a lo largo de todas las etapas de la vida. Y después viene el cómo mejorar las intervenciones integrales para reducir esta carga de la enfermedad de la cual les hablaba. A veces terminamos siendo ministerios de enfermología o de la enfermedad y no necesariamente ministerios de salud. Y por lo tanto también ahí tenemos que repensar hacia dónde queremos orientar los esfuerzos. Es muy importante también repensar la investigación que apoya a la gestión de los servicios de salud. ¿Cómo mejoramos el acceso oportuno y equitativo de la población a servicios de salud de calidad, pero que además estén centrados en las personas? Tenemos grandes problemas de gestión a nivel público y privado en la atención en salud. Tenemos problemas, por ejemplo, con el uso del tiempo en la atención en salud. Todos ustedes en algún momento habrán sido testigos o en este momento viven el tener que invertir más de la mitad del tiempo de la consulta en documentar o en procesos administrativos, lo cual desvía ese tiempo de la atención directa de las personas. ¿Cómo la investigación puede ayudarnos a mejorar la gestión? El acceso oportuno, equitativo, con calidad a servicios de salud. Y también hay que pensar esa gestión desde una perspectiva macro. ¿Cómo logramos transformar el sistema de salud para ir a este objetivo mundial de garantizar el acceso a cobertura universal en salud? Ese es otro de los grandes retos a nivel mundial y la investigación puede ayudar a informar decisiones en todos estos ámbitos. Por lo tanto, el otro mensaje clave que les quiero dar es tratemos de alinear los esfuerzos de investigación para tratar de cumplir estas 5 grandes metas, en donde probablemente una de las más importantes es la primera. ¿Cómo logramos hacer un abordaje intersectorial de los determinantes de salud con el objetivo de reducir desigualdades e inequidades? Y es por eso que lo que estamos haciendo en este momento es algunos de ejercicios preliminares
para replantearnos el cómo se establecen las prioridades de investigación en el ámbito de salud, tratando de capturar siempre de manera subóptima e imperfecta la gran variabilidad que puede tener la atención de salud, la determinación de la salud y, por supuesto, la gran variabilidad que hay y la gran riqueza que hay en el ámbito de la investigación, tanto en técnicas, métodos, abordajes, paradigmas epistemológicos que no podemos dejar de lado. Por lo tanto, hicimos ya un primer ejercicio hace más o menos un año con Cenecit y con un primer grupo eh, de actores para repensar un poco cómo podría plantearse una nueva metodología de priorización. Y este es un primer esquema, por supuesto perfectible, totalmente sujeto a discusión y que queremos empezar ahora a trabajar junto con el INSPI para poder validarlo y a partir de allí establecer un nuevo sistema de priorización. Si ustedes se fijan en esta especie de chacana, la salud y la salutogénesis son el centro. Si hablamos de investigación en salud, deberíamos priorizar la salutogénesis y la mantención de la salud como gran objetivo. Y por eso está en el centro. Esa salud y la de intervenciones que hacemos para mantenerla, es decir, toda esta de intervenciones salutogénicas, están amenazadas por factores de riesgo que pueden generar discapacidad temporal, permanente o mortalidad prematura y por lo tanto generan carga de enfermedad. Y por lo tanto toda esa área gris que está al lado del eje que debería ser la salud es más bien un área de amenaza. La carga de enfermedad y los factores de riesgo que amenazan la mantención de la salud. Y estos dos elementos, la salud y la carga de enfermedad y los factores de riesgo, de alguna manera se pueden ver de manera multidimensional. Nosotros podemos abordar la salud y la carga de enfermedad desde los determinantes y su determinación social, ambiental y biológica. Cada vez entendemos más desde estos nuevos paradigmas, como por ejemplo el de salud planetaria, salud global, One Health, la imperiosa necesidad de cambiar nuestro abordaje antropocéntrico a un abordaje mucho más amplio que incluya los otros determinantes, sobre todo los socioambientales, sin perder de vista, por supuesto, todos los aspectos biológicos, ¿no es cierto?, o individuales. Y aquí hay una consulta que hay que hacerle a la ciudadanía en Ecuador. ¿Qué peso relativo le doy a cada uno de estos determinantes? Y eso no lo tengo que decidir yo, Rodrigo Enríquez, desde el Ministerio de Salud. Eso lo tiene que decidir la sociedad ecuatoriana y habrá que establecer algún tipo de consulta pública para establecer estos pesos relativos de a qué le damos más importancia. El ciudadano de a pie, ¿a qué determinante de la salud le da más importancia? ¿A su condición de pobreza? ¿A la falta de acceso a trabajo? ¿A problemas de seguridad alimentaria? ¿A problemas de violencia? Porque si a eso le estamos dando más peso, hacia allá tendremos que orientar los esfuerzos de investigación, no hacer lo que yo quiera como investigador. El otro punto de vista tiene que ver con desde dónde se plantea la respuesta, que está en la parte de abajo. ¿Cómo desde la investigación puedo mejorar la respuesta que da el sistema de salud? Que para mí sistema de salud no es solo el sistema sanitario, sino es mucho más amplio, en donde hay proveedores formales, informales, tradicionales y de todos los ámbitos. Para mí eso es un sistema de salud. El ministerio, el IES, Fuerza Armada, etcétera, somos sistema sanitario, pero no somos todo el sistema de salud. Esa respuesta puede darse desde la perspectiva macro, es decir, desde las políticas públicas. Por ejemplo, ¿cuál es el impacto que tienen en la salud de las personas el gravar con impuestos las bebidas azucaradas? Esa es una pregunta de investigación desde el componente macro y de las políticas públicas. Versus una pregunta de investigación planteada desde el ámbito de la microgestión, como por ejemplo, de qué manera impacta positiva o negativamente la atención en salud
el darle más o menos tiempo de consulta al profesional de salud. Por lo tanto, hay todo este otro espectro que tiene que ver desde cómo la investigación se aborda desde la gestión del sistema de salud a nivel macro, a nivel meso, por ejemplo, a nivel ya de las instituciones, o a nivel micro, en la relación profesional-ciudadano. Los otros dos ámbitos tienen que ver con el repensar qué queremos priorizar. Queremos crear sistemas de salud que prioricen la prevención, la promoción y la seguridad en los cuidados, la seguridad del usuario, del paciente, desde la perspectiva de prevención cuaternaria. Por lo tanto, deberíamos darle mayor peso a ese tipo de investigaciones y probablemente un peso menor a aquello de abordajes en donde ya intervenimos de manera tardía en la enfermedad, desde la perspectiva de prevención secundaria o terciaria. Ese peso relativo también está por establecerse y habrá que hacer algún tipo de consulta pública como para establecer esos pesos relativos. Y por último, también qué tipos de investigaciones queremos priorizar. Desde el paradigma positivista, biomédico, tradicional que ha imperado en las últimas décadas en el mundo, por supuesto, la investigación en la parte molecular, biológica, de medicamentos y de intervenciones en salud ha tenido mucho peso. Pero, ¿qué pasa con los otros paradigmas desde los cuales se puede abordar la investigación? ¿En qué momento priorizamos aspectos de investigación como lo cualitativo, lo social, y que no le damos muchas veces el peso que deberían? Eh, Probablemente hay cierta investigación fundamental que es clave, pero quizá debamos darle un mayor peso a lo traslacional, traduccional o a la investigación aplicada. Vimos en la última pandemia el importante rol que desempeñaron las universidades, por ejemplo, para ayudar a cerrar ese vacío o esa brecha de acceso a diagnóstico durante esta pandemia de COVID-19, y que eran investigaciones totalmente aplicadas. Y vemos también la necesidad de fortalecer lo que tiene que ver con investigación traduccional o translacional, sin perder de vista, por supuesto, la investigación básica o fundamental, pero que muchas veces genera un conocimiento que puede aplicar décadas después. De nuevo, yo no me atrevería en este momento a decir cuál debe tener más peso. Es la sociedad ecuatoriana con todos los actores quien tiene que establecer esto. Pero para mí este puede ser un marco inicial de trabajo en torno al cual podemos replantearnos como país cómo priorizar la investigación. En este primer ejercicio que hicimos hace ya casi un año, se establecían algunas áreas que probablemente deberíamos discutir como sociedad para priorizar. En primer lugar, un gran área de investigaciones relacionadas con la salud colectiva y los determinantes de la salud. Por ejemplo, cómo promover salud. Todo lo que tiene que ver con salutogénesis, activos para la salud e intervenciones de prevención primaria. Todo lo que tiene que ver con la determinación social, la reproducción social y el metabolismo sociedad-naturaleza que condicionan el estado de salud de las personas. Lo que tiene que ver, por supuesto, con los determinantes biológicos de la salud, de ahí viene todo el área de las ómicas, la genómica, la metabolómica, la proteómica, el microbioma, que en los últimos años han cobrado mucha relevancia. Algunos aspectos que tienen que ver con salud sexual y reproductiva. Ecuador es uno de los países con mayor tasa de embarazo de adolescentes, con todas las implicaciones sociales que eso tiene. Maternidad segura, promoción de lactancia, nutrición y desarrollo infantil, que inciden directamente en problemas que en este momento queremos abordar, como la prevención de la desnutrición aguda y crónica infantil, y que a la larga tienen una carga, generan un lastre importantísimo en la salud de una población. El envejecimiento, la senescencia, es decir, cómo envejecer de manera saludable.
Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con estos otros grandes determinantes como el cambio climático y la relación entre medio ambiente y salud. Como ustedes ven, son áreas muy grandes, pero son algunos de los temas que surgieron en algunos de estos ejercicios de priorización. Después viene todo este ámbito que mencionábamos de la gestión sanitaria, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la investigación relacionada con sistemas de salud. Eh, yo puedo entender muy bien cómo eh, un vector transmite dengue, pero si la gente sigue viviendo en medio de un charco, probablemente voy a seguir teniendo brotes de dengue. Y por lo tanto hay una serie de áreas que mejorar desde la perspectiva de la gestión. Todo lo que tiene que ver con calidad y seguridad de la atención sanitaria, intervenciones de prevención secundaria y terciaria, políticas, protección social, gestión, investigación educativa aplicada a formación en salud. ¿Cómo mejoramos la formación de nuestros profesionales de salud? Es todo un área de investigación. Todas las universidades que tienen centros de simulación, ¿qué están publicando y qué están produciendo? Para ver si realmente esas técnicas mejoran o no la formación de los profesionales de salud. Áreas como bioética, hay que investigar los métodos de investigación. La investigación tiene que investigarse a sí misma. ¿Cómo puedo mejorar los aspectos metodológicos de la investigación? Por supuesto, toda la parte de innovación en tecnologías sanitarias, tecnologías de información aplicadas a salud, informática médica, telesalud, telemonitoreo, sistemas de información geográfica aplicados a salud que tienen directa relación con entender la relación medio ambiente o entorno y salud. Este es otro gran ámbito que está muy relacionado con los sistemas de salud. Y por supuesto, ya lo que hemos hablado mucho, los riesgos asociados a la carga global de enfermedades, eh, los riesgos metabólicos, los riesgos medioambientales, laborales. En el caso de la salud de los adultos, todos ustedes pasan más de la tercera parte de todos sus días de su vida productiva en un ambiente que es el ambiente laboral. Y por lo tanto es un entorno en el cual si no investigamos cómo eso mejora o daña la salud de las personas, estamos perdiendo importantes oportunidades de intervención para mejorar la salud de la población. Todo lo que tiene que ver con riesgos asociados a conductas también es un área que está insuficientemente explorada a nivel mundial y en Ecuador también. Y por supuesto ya el abordaje en sí de las consecuencias de todos estos factores de riesgo, es decir, ya el abordaje de la carga de enfermedad, de crónicas no transmisibles que deberían tener un peso muy importante, sin perder de vista, por supuesto, aquellas condiciones infecciosas transmisibles. Ecuador está, por ejemplo, por ya aplicar para la eliminación del PIAN. Eh, tuvimos mucho éxito con el abordaje de condiciones como oncocercosis. Hay una gran cantidad de enfermedades transmisibles reemergentes que no podemos perder de vista y por lo tanto habrá que mantenerlas también dentro de las prioridades. Por lo tanto, el planteamiento aquí es hacer un ejercicio como sociedad para repensar qué dimensiones deberíamos abordar para establecer los pesos relativos que tengan cada una de esas dimensiones, de sus categorías, en la priorización de las investigaciones. Y ahí es donde también tenemos que plantearnos de toda esta miríada de tipos de investigación en el área biomédica, cuáles nos pueden generar mejores respuestas en ciertos contextos específicos, sin cerrarle la puerta a ninguna. Todas tienen su valor, básicamente todas son herramientas y que hay que utilizar de manera adecuada. El gran problema que hay, con esto ya quiero ir cerrando, el gran problema que hay es que muchas veces la carga cognitiva que se le impone al que debe decidir qué priorizar y cómo priorizar,
puede afectar este ejercicio. Mientras más alternativas tengas entre las cuales elegir, más difícil es el ejercicio de elección. Yo era muy feliz varias décadas atrás cuando solo había un modelo de jeans para los hombres. Uno iba a la tienda y compraba el único modelo de jean azul recto que había y no había complicación. Ahora entro a una tienda en donde venden jeans y me paralizo porque no sé cuál escoger. Prelavados, rotos, rectos, ajustado de elásticos, y hay tantas opciones entre las cuales elegir que al final no elijo ninguna y salgo de la tienda sin comprar nada. Más o menos lo mismo nos pasa cuando tenemos que priorizar investigaciones. Hay tanto de dónde escoger y hay tantas alternativas distintas que al final terminamos con un problema de parálisis de decisión y por lo tanto no decidimos y terminamos creando listas de priorización, entre comillas, de investigaciones donde entra todo. Y yo creo que podríamos aplicar algunos métodos de elicitación de preferencias que ayudan a simplificar la carga cognitiva del que decide. Y el ejercicio que queremos plantear, de hecho, es lo que vamos a trabajar con el INSPI en los próximos meses, es hacer un ejercicio de elicitación de preferencias de diferentes grupos sociales relevantes en investigación para establecer estos pesos relativos que nos permitan priorizar. Y les pongo un ejemplo. Este es un ejercicio que se hizo en algún momento para priorizar enfermedades. Entonces tenías criterios como, por ejemplo, la efectividad de una intervención. Usted quiere financiar una intervención que le permita ganar menos de un año de vida saludable, entre 1 a 10 años de vida saludable o más de 10 años de vida saludable. Ejemplos de esto sería, usted prefiere una intervención para un cáncer de páncreas donde tiene 3 meses de vida en promedio, quiere una intervención en la cual usted podría ganar una década de vida, por ejemplo en diabetes, o prefiere financiar una intervención donde puede ganar más de 10 años de vida saludables, como por ejemplo vacunación contra polio en la población infantil. Y así uno puede ir planteando una serie de dimensiones y categorías entre las cuales tiene que elegir una persona. Y uno simplifica el ejercicio porque le va presentando a la persona solamente pares entre los cuales quiere elegir. Y cada vez que la persona elige entre estos pares, está revelando preferencias. Les pongo un ejemplo. Si quisiéramos saber quién es más guapo, George Clooney, Brad Pitt o yo le puedo presentar a un grupo de personas una pareja. De estos dos, ¿cuál es más guapo? ¿George Clooney o Brad Pitt? Y le dicen Brad Pitt. Ok, ahora le presento otro par. ¿George Clooney es más guapo que Rodrigo Enríquez? Sí, George Clooney es más guapo que Rodrigo Enríquez. Y con esas dos preguntas, yo ya ranqueé a Brad Pitt, a George Clooney y a mí para revelar preferencias. Y no necesité preguntar si Brad Pitt es más guapo que yo, porque hay un tema de transitividad. Ejercicios de este tipo se pueden utilizar para hacer priorización en investigación. Yo le voy presentando a los diferentes actores relevantes, a los investigadores, a los financiadores, a la academia, a las agencias de Naciones Unidas o multilaterales, al ciudadano de a pie, ¿qué investigación preferiría financiar? ¿O qué investigación le parece más importante? ¿Esta o son iguales? Y mientras más personas van revelando sus preferencias, ya le estoy dando un peso relativo a estos argumentos. Ese es el ejercicio que queremos hacer en los próximos meses con apoyo del INSPI. Y eso nos permite después revelar dónde están las preferencias de la población en torno a investigación. Y eso nos permite después asignar puntajes de peso relativo que podemos ir actualizando periódicamente porque hay que entender también que las condiciones cambian en el país y en el mundo. Y de esa manera, al tener estos pesos relativos, cuando me llega un proyecto de investigación para pedir financiamiento, yo ya puedo aplicar una metodología que es un poco más transparente que
el definir si me gusta o no me gusta el título, o si me gustó o no me gustó el tipo de letra en la cual me presentaron un proyecto de investigación. La tarea no es fácil, es un ejercicio complejo, pero yo creo que hay que embarcarse en el ejercicio, porque si seguimos preguntándole a pocos actores qué priorizar, no estamos revelando realmente lo que quiere la sociedad en su conjunto. Y quiero terminar con esto. La investigación requiere que se genere un ecosistema que sea favorable y en donde todos los actores son importantes. Este ecosistema implica que investigadores, reguladores, patrocinadores, los centros que hacen investigación y la academia, las comunidades y la ciudadanía y los tomadores de decisión trabajen en conjunto. Y para mí hay 12 puntos estratégicos que van más allá de establecer prioridades y que también tenemos que abordar como país. El primero es actualizar y mejorar la normativa en investigación. Hemos tratado de hacer algunas mejoras en los últimos años. Apoyar en la formación, el seguimiento y la evaluación de los comités de ética de investigación, que de alguna manera cumplen su rol de proteger a los sujetos que participan en investigación, a las personas que participan en investigación, pero también deberían cumplir un rol de promover la integridad científica y las buenas prácticas de investigación. Por lo tanto, también hay que fomentar la creación de estas oficinas de integridad científica y buenas prácticas de investigación en las instituciones que hacen investigación. Tenemos que trabajar mucho en la acreditación de centros y sitios de investigación clínica. Ecuador está quedado décadas en el área de ensayos clínicos, probablemente por sobreregulación en algunos aspectos, pero también porque no hemos invertido en acreditar y crear centros y sitios de investigación, pese a que tenemos los establecimientos de salud. Necesitamos mejorar en la gestión de datos, los sistemas de gestión de datos para investigación, formación continua, fortalecer las publicaciones, articular las ofertas de financiamiento, definir las prioridades, que es lo que estábamos hablando hace un momento, estandarizar, actualizar y digitalizar los sistemas de registro en general, los de ensayos clínicos, los de investigaciones, los de investigadores. Y por supuesto hay que fortalecer las instituciones adscritas, Agencia de Regulación y Control Sanitario, Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, agencias de control de establecimientos de salud. Y algo importante es ir eliminando barreras, las barreras injustificadas. Hay barreras que están plenamente justificadas, pero hay ciertas barreras o aranceles que no se justifican. Hacer investigación en el área, por ejemplo, de biología molecular en Ecuador es 2 o 3 veces más caro que investigar lo mismo en Corea o en Estados Unidos, simplemente por temas de aranceles y por los costos de importación o las barreras que hay para la importación de insumos. Me sale mucho más fácil mandar muestras a Corea para que hagan un GWAS en investigación en genética que hacerlo a nivel local. Pero hay que entender también que el hacerlo de manera local genera otro tipo de ganancias que no son a corto plazo, no tienen que ver necesariamente con lo financiero, pero construyen capacidad local, lo cual nos permite también desarrollarlos. Son 12 puntos en donde queremos trabajar en conjunto. Instancias como el Ministerio de Salud no lo pueden hacer solos. Y yo creo que hay que entender también de que esto es un trabajo colaborativo. Así que la invitación más bien es ir hacia allá, y más bien quiero quedarme aquí para abrir un poco la discusión, ya que no nos queda mucho. Muchísimas gracias. Listo. Muchas gracias al doctor Enríquez por su presentación. Realmente ha sido muy interesante y sobre todo la información que nos ha compartido. Bueno, damos ahora abierto la ronda de preguntas. Les recuerdo a los asistentes que ustedes pueden escribir sus preguntas en el chat y yo procederé a darle lectura. Bueno, antes de dar paso a las preguntas de los asistentes, a mí sí me gustaría hacer una pregunta al doctor Enríquez sobre todo lo que acaba de mencionar en relación a los ecosistemas de investigación, en donde, como usted bien decía, el tema de investigación es algo que
tenemos que hacerlo en grupo, en conjunto, ¿sí? Entre diferentes actores del sistema, ¿no? Instituciones públicas, ministerio, universidades, la CNCIP y los organismos financiadores. Entonces, en ese contexto, no sé si nos podría comentar un poquito de la interacción que se ha tenido con la CNCIT, sobre todo para fortalecer la participación de las universidades, tanto públicas como privadas, para generar más investigación. Recordemos que en las universidades tenemos las tesis de pregrado, las tesis de posgrado, que realmente pueden aportar muchísimo a todo este ecosistema de investigación. Entonces, no sé si nos puede comentar un poquito al respecto. Sí, yo creo que el trabajo con instituciones, en este caso rectoras del área de investigación como CENESID, todavía es insuficiente. Y yo creo que es necesario hacer más acercamientos y tratar de armonizar criterios. Yo creo que ese es un primer trabajo, es decir, el poder hacer el acercamiento interinstitucional como para poder plantear cuáles son las dificultades que en este momento existen. Otro elemento importante es, y que yo creo que es clave, es cómo logramos con instituciones como CENESID, la de instituciones académicas, de quienes hacen investigación, articular las fuentes de financiamiento. El financiamiento destinado a la investigación en países como Ecuador todavía es muy escaso, es insuficiente y además no está lo suficientemente articulado. Dentro del Plan Decenal de Salud en este momento existe una meta y es que para el 2031 plantear que al menos el 2% del presupuesto que se destina al sector salud sea invertido en investigación. Eso implicaría el hacer esfuerzos explícitos para crear una bolsa de fondos concursables que, alineados con las prioridades de investigación, permitan generar esta mayor competitividad y participación del sector de investigación para acceder a ese financiamiento. Pero eso implica que haya articulación del financiamiento. Exactamente, perfecto, perfecto. Muchas gracias, doctor Enrique, por su respuesta. Voy a dar lectura a una pregunta de nuestros asistentes. ¿Cuál sería el mecanismo para realizar una propuesta que busca explorar estrategias farmacológicas basadas en el potente herbolario local para encontrar compuestos activos en enfermedades de alto impacto social? Muy buena pregunta. No soy experto en prospección de principios potenciales, principios activos farmacológicos, pero yo creo que aquí hay algunos elementos importantes y en donde de nuevo se requiere articulación. Lo primero tiene que ver con hay que articular instancias que tienen que ver con investigación en el área biológica, agropecuaria, de biodiversidad, y que van más allá del Ministerio de Salud. Por ejemplo, aquí el Ministerio del Ambiente es un actor clave. Punto 1. Punto 2. Hay que crear equipos que permitan hacer sinergias. Tenemos, por ejemplo, equipos que en diferentes universidades e instituciones del país están trabajando en el área de bioinformática y en el área de genómica. Esos de expertos son clave para poder acelerar el potencial descubrimiento de agentes que tengan alguna actividad biológica y tendrían que articularse los investigadores. Por ejemplo, ¿cuál es nuestro inventario de instituciones que tienen capacidades de investigación en bioinformática? De todas las instituciones que hay en el país, ¿quiénes hacen bioinformática? O sea, yo sé que hay muchos, varios. De hecho, en el INSPI también hay mucha gente que lo hace. ¿Cuántos de esos podrían, a través de herramientas de bioinformática, apoyar investigaciones en el área de reposicionamiento de medicamentos farmacológicos o investigación inicial de potenciales agentes que puedan tener actividad? Y a partir de ahí, eso ya puede ir generando una línea de cuáles son las necesidades o brechas de investigación que se complementen, por ejemplo, con la parte de la investigación en la parte herbolaria. Y no solamente herbolaria, sino que también pueden haber otras especies animales y no necesariamente vegetales
de dónde se podrían obtener principios activos. Hay investigaciones muy interesantes que se hacen en el país, por ejemplo, chocho, habían varias investigaciones que se estaban haciendo con el chocho en áreas como diabetes. Manuel Baldeón, por ejemplo, estaba trabajando en ese tipo de investigaciones. Yo creo que lo más importante aquí es el pensarlo de una manera sistémica. Mucho de esto hay que trabajarlo también con las comunidades. Recuerden que Ecuador es un país que tiene pueblos y nacionalidades que requieren consulta previa para trabajar, y a veces de eso lo descuidamos, no lo tomamos en cuenta. El incorporar a las comunidades en este tipo de investigaciones también puede ser muy importante. Así que yo creo que el primer paso es primero hacer un inventario de lo que tenemos y a partir de ahí ir estableciendo las redes también de trabajo, en áreas como esta que estaba planteando hace un momento, Manuel. Perfecto. Muchas gracias, doctor Enríquez, por su respuesta. Les recuerdo a los asistentes que está abierta la ronda de preguntas. Por favor, háganos llegar sus comentarios o consultas pues, a nuestro chat aquí en la videollamada. Tenemos aquí otra pregunta. ¿El Ministerio de Salud cuenta con un plan o una agenda para estimular la investigación científica en salud pública en los eventos que generan mayor carga de enfermedad en la población ecuatoriana? Hola, ¿me escucha? Creo que se estaba congelando un poco la señal. ¿Pude leer la pregunta en el chat? La respuesta es, hay varias estrategias relacionadas. La primera tiene que ver con el establecer la carga de enfermedad como un indicador de monitoreo para la priorización de investigaciones. El segundo tiene que ver con el desarrollo de registros prospectivos de estos grupos que se prioricen. Por ejemplo, acabamos de lanzar el registro de enfermedades raras. Eso ya nos va a permitir entender mejor la parte epidemiológica, pero también a partir de allí generar investigaciones y seguir. Oh, creo que mi señal de internet no está muy buena. No sé si ahí me escuchan. Sí, ahí la escuchamos bien, doctor. Fuerte y claro. Sí, perdón, es que creo que la señal no estaba muy buena. Lo que decía es, estamos trabajando sobre todo para generar registros prospectivos y que a partir de estos registros podamos ir haciendo estos análisis de carga de enfermedad y a partir de allí poder ir priorizando también las intervenciones y, por supuesto, las investigaciones. Perfecto. Damos ahora, doy lectura a otra, más bien un comentario, que dice, es importante articular como un engranaje lo suficientemente engrasado entre la academia y el gobierno, pues existen barreras de acceso de naturaleza informativa, operativa y funcional. Totalmente de acuerdo. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es eliminar las barreras de comunicación tener una gestión de puertas abiertas donde la colaboración sea lo que prime. Hay una serie de barreras que hay que ir eliminando a corto plazo. Una de ellas tiene que ver con el reducir los procesos burocráticos para la gestión de los procesos de investigación. Por ejemplo, una de las cosas que hicimos fue eliminar esta doble revisión de proyectos de investigación, en donde una vez que un proyecto era aprobado por un comité de ética, después tenía que venir al ministerio para ser evaluado otra vez por la Dirección de Inteligencia. Eso ya se eliminó. El aumentar el número de comités de ética. O sea, si yo tenía solo 4 o 5 comités de ética, no tenía de dónde escoger para poder presentar mis proyectos. En este momento hay 20 comités de ética de investigación en seres humanos y la idea es trabajar para fortalecerlos. Lo otro, hay que trabajar fuertemente en la implementación de una política de datos abiertos. La principal restricción que tenemos en este momento es que la actual ley de protección de datos que se emitió en mayo del 2021 todavía no tiene reglamento y hay que estar muy pendientes de cómo se va a reglamentar en el ámbito de acceso a datos en el ámbito de salud,
para que no se convierta esto en una barrera adicional que después termine frustrando el acceso a información para investigación. Pero esto implica también que las instituciones tienen que adoptar desde ya políticas, procedimientos para garantizar que, cumpliendo con la Ley de Protección de Datos, simultáneamente pueda fomentar también acceso a datos para investigación. Me explico. ¿A cuántos de los pacientes que acuden a un servicio de salud les pedimos que firmen un consentimiento informado amplio para poder acceder después a sus datos para investigación y para actividades de docencia? Cada vez que una persona se atiende en un servicio de salud y no pedimos ese tipo de consentimiento, estamos perdiendo la oportunidad de poder hacer investigación posteriormente con esa data. Y después tenemos la barrera de que hay que recontactar a esa persona para pedirle el consentimiento cuando podríamos haberlo hecho en el primer contacto con el paciente. Las instituciones tienen que trabajar también para tener especialistas en tratamiento y procesamiento de datos. Tenemos una gran cantidad de bases de datos, biobancos, bancos de muestras que requieren algún tipo de procesamiento o tratamiento adicional para poder liberar esa data. INSPI, por ejemplo, tiene una gran colección en temas de ceparios o colecciones de entomológicas y otras. ¿Cómo damos financiamiento y fortalecemos para que esos repositorios que ya se tienen se puedan explotar con fines de investigación? Hay áreas donde eso es clave, porque si no perdemos después una gran cantidad de oportunidades. Todo lo que tiene que ver con genética. Si no hacemos desde el inicio una captura adecuada de los consentimientos y el tratamiento adecuado de datos, después perdemos de importantes oportunidades para hacer nuevas investigaciones con datos que costó mucho recolectar. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer ahí es anticiparse a las barreras potenciales y ver la ley no como un estorbo, sino como algo que hay que cumplir, pero en donde hay que anticiparse para hacerlo bien y que después de eso no sea una barrera. Perfecto, listo, muy bien. Realmente en ese aspecto hemos tenido bastantes avances, ¿no? En el tema de la aprobación de los proyectos. Puedo decir, y como un comentario personal, que incluso hace algún tiempo atrás, aprobar un proyecto se podría demorar hasta un año, incluso un poco más, y realmente hemos tenido bastantes avances en ese aspecto. Aprovecho la oportunidad para recordar a nuestros asistentes que todos sus comentarios y preguntas serán recibidos únicamente a través del chat de nuestra reunión. Bueno, doy lectura aquí a otra pregunta. ¿Cuál es su criterio de aplicar la matriz de estrategias combinadas que recomiendan el CORED y el Global Forum for Health Research para establecer prioridades de investigación en salud? Sí. Bueno, esas han sido metodologías tradicionales. De hecho, uno de los primeros ejercicios que se hicieron en algún momento de priorización de investigaciones utilizaron metodologías como las del CORED. Tiene una ventaja de que hay experiencias tan validadas. La gran desventaja es el cómo se aplica. La gran desventaja que ha habido con muchas de estas metodologías es que el proceso no ha sido lo suficientemente amplio y participativo y por lo tanto, independientemente de la metodología que se aplique, si no hay realmente participación de todos los actores relevantes, no estamos revelando realmente las preferencias de la sociedad, sino solamente de pequeños grupos. Y eso también es un riesgo. O sea, si yo junto a un grupo de amigos, les puedo decir que llenen el Hanlon o que llenen el CORED o que llenen cualquier otra metodología, pero finalmente el grupo no era representativo para establecer verdaderas prioridades. Lo que hay que hacer es que, independientemente de la metodología que se utilice, puede ser CORED, el proceso sea participativo y sea lo más amplio posible. Porque la meta de establecer prioridades nacionales de investigación debería ser revelar las preferencias de la sociedad, no solo las preferencias de los investigadores, que creo que a veces es la principal limitación de estos ejercicios. Pues vamos con otra pregunta. Dice, buenos días, ¿se puede realizar estas investigaciones como investigador independiente
o necesariamente se debe estar ligado a una institución educativa o científica? La respuesta es sí. O sea, se puede hacer investigación como investigador independiente, pero por supuesto va a depender también de la complejidad o la magnitud del proyecto. Por ejemplo, yo no puedo hacer un ensayo clínico controlado con medicamentos como profesional independiente, porque necesitaré que haya un patrocinador, necesitaré contratar seguros, necesitaré una serie de procesos que van más allá de lo que podría ser un profesional independiente. Pero, por ejemplo, un profesional independiente puede tranquilamente hacer un estudio de seguimiento, un observacional, se pueden hacer estudios de investigación cualitativa, se pueden explotar bases de datos secundarias, hacer revisiones sistemáticas o metaanálisis, de investigaciones económicas, sin necesidad de estar afiliado a una institución. Entonces, no hay en este caso una barrera en donde se requiera obligatoriamente estar afiliado a una institución. Siempre es deseable hacerlo con una institución, porque el ideal en la investigación es que el trabajo sea colaborativo, pero eso va a depender también de la investigación, de su complejidad y del alcance. Damos lectura a otra pregunta. Dice, buenos días, con respecto a los costos de los comités de ética, ¿se podría analizar la posibilidad de reducirlos, ya que limitan a los investigadores en su trabajo? Bueno, los costos que implementen o las tarifas que establezcan los comités de ética dependen también de cuál es la institución que aloja al comité. En este sentido, el Ministerio de Salud no tiene la potestad de regular tarifas de servicios que presten, por ejemplo, instituciones que pueden ser privadas. Es decir, y pongo dos ejemplos muy claros. Si yo soy una institución privada, como una universidad privada, y estoy haciendo una inversión para financiar la creación de un comité, eh, necesito de alguna manera recuperar el tiempo que invierte el personal que forma parte del comité al hacer sus actividades. Porque si no, yo estoy como universidad privada subsidiando todas las presentaciones y evaluaciones de proyectos de investigación, lo cual sí es deseable, pero es poco sostenible. Y lo mismo podríamos decir también de los costos de Open Access o los costos de suscripción de investigación. Todos desearíamos que sea gratis, pero hay que reconocer que hay un costo y ese costo de alguna manera tiene que ser cubierto. Las instituciones públicas que tienen comités de investigación, de ética de investigación en seres humanos, por lo general no tienen tarifas. Por eso también la idea de poder aprobar múltiples comités de ética, algunos de instituciones privadas, otros de instituciones públicas, para que el investigador tenga de dónde escoger. No todos los comités de ética de investigación en seres humanos cobran tarifas. Hay muchos que no cobran ninguna tarifa. Pero habrá que entender también que el tiempo que toma evaluar un estudio, el tiempo que destinan cada uno de los miembros de un comité a evaluar, genera un costo y alguien tiene que asumir ese costo. Lo importante ahí sería que ese costo sea parte de los presupuestos, por ejemplo, de las instituciones públicas, para que de esa manera el servicio no tenga que cobrar una tarifa, ¿sí? O que se pueda eximir de una tarifa en muchos proyectos. Por eso también la invitación a crear comités. Muchas universidades están creando comités, por ejemplo, para revisar los estudios que hacen su propio claustro de docentes o sus estudiantes. Eso es deseable. A nosotros como ministerio nos conviene, por ejemplo, que el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, INSPI, tenga un comité, porque es como nuestro comité por naturaleza. Si dentro del ministerio quiero hacer investigación, lo lógico sería que tenga un par como el INSPI para evaluar esos proyectos y ojalá sin que nos cobren. Y de hecho así es. Eh, pero la mayoría de instituciones públicas que tienen comités o universidades públicas que tienen comités no tienen tarifas para la evaluación. Por lo tanto, no todos cobran. Ahora, por supuesto, si hubieran costos excesivos, sí, hay que regular. Ahí habrá que regularlo.
Perfecto. Vamos a dar lectura a otra pregunta. Dice, ¿qué te parece que las instituciones de educación superior se dediquen a producir revisiones sistemáticas, metaanálisis, como temas de tesis? Me parece muy práctico. Un gran problema que tienen las instituciones de educación superior en los programas de pregrado y de posgrado es que muchas veces se generan expectativas irreales respecto a la capacidad de producción de investigación que pueden tener sus estudiantes. Muchos terminan planteando proyectos de investigación en plazos demasiado cortos, irreales, sin tomar en cuenta los tiempos normales que puede tomar el proceso de aprobación. Es decir, querer hacer un estudio de intervención en personas, aunque sea un estudio observacional, en un tiempo menor a 3 o 6 meses, es irreal. Y eso implica que también hay que repensar el cómo se están planteando los programas de formación en investigación en pregrado y posgrado y qué le estamos exigiendo como requisitos, por ejemplo, de graduación o titulación a nuestros estudiantes. Revisiones narrativas, revisiones sistemáticas. Ojo que una revisión sistemática bien hecha puede tomar entre 9 a 18 meses. Entonces, también ahí hay que ser realista. Un estudio de evaluación económica, un estudio de costo-efectividad, toma 18 meses. Entonces, sí, son muy interesantes por el hecho de que no tengo que pasar por comité de ética, son muy seguros porque no estoy afectando, por ejemplo, a personas, no las estoy poniendo en riesgo. Puedo generar información muy valiosa para la toma de decisiones, pero ojo con el pensar que como no trabajo directamente con personas, es un estudio que me va a tomar poquito tiempo. También ahí hay que ser realista de los tiempos. Y después tomen en cuenta también los costos y los tiempos para la publicación y la difusión. Hay muchos proyectos de investigación que se lanzan sin poner en sus presupuestos el costo de pago del Open Access para la difusión de resultados después, que puede oscilar fácilmente entre $600 a $3,000 dependiendo de la revista. Entonces, yo sí creo que en general la comunidad científica en el país, incluidas las universidades, tiene que darse un baño de realidad del tiempo y el esfuerzo y los costos que implica hacer investigación. Y si no estamos dispuestos en general como sociedad a invertir tiempo, recursos, dinero, habrá que ir generando primero esas condiciones antes de lanzarnos, perdón por decirlo así, a tontas y a locas, a hacer proyectos de investigación que después no podemos concretar. Excelente comentario, doctor. Vamos a dar lectura a las 3 últimas preguntas y con eso ya daremos por finalizada esta primera parte. Voy a leer otro comentario. Dice, excelente presentación. Mi pregunta es la siguiente. ¿Existe alguna instancia en la que se pudiese realizar la anonimización de datos para estudios retrospectivos? Sí, yo creo que lo importante, justamente lo importante ahí es el cómo las instituciones pueden trabajar en tener equipos para tratamiento de datos. Yo creo que aspectos que se ven como una barrera, como por ejemplo la ley de protección de datos, en donde requieres la autorización del titular de datos para acceder a la información, se pueden resolver con gente que haga el tratamiento de datos y, por ejemplo, la pseudoanonimización o la anonimización de bases de datos e irlas liberando regularmente como bases de datos abiertos. Yo creo que ahí es donde hay que invertir para poder tener mayor acceso. Y eso es muy importante cuando ya se tienen bases de datos históricas, ¿no es cierto? Por poner un ejemplo, hay hospitales que tienen una gran cantidad de datos retrospectivos, históricos de los pacientes, lo que habría que documentar adecuadamente del proceso de tratamiento de esos datos para poder anonimizarlos y liberarlos. Si ese paso se cumple adecuadamente, yo no vería ningún problema como para poder explotar ese tipo de información. Perfecto, vamos a leer la otra pregunta. Dice, excelente espacio, felicidades por la excelente ponencia. Considero que una clave para fortalecer la investigación en Ecuador es ampliar espacios de formación y estimular la misma de manera descentralizada. Totalmente de acuerdo. La investigación se aprende
haciendo y se aprende con buen modelaje. Y ahí es donde hay que invertir también. Yo creo que hay que fortalecer en general los diferentes espacios de formación en la investigación, entendiendo también toda la diversidad y la variabilidad que tiene la investigación, desde la parte metodológica, ámbito de intereses, y eso implica la necesidad de que hayan más actores que se sumen. Es imposible que con muy pocos actores se pueda abordar todo el ámbito de investigación, y por eso ahí todos los esfuerzos que se hagan para mejorar la formación son válidos. Aquí, por ejemplo, un comercial. Las instituciones de educación superior deberían pensar en crear programas para la formación de ciertos perfiles o de competencias que en este momento en el país no existen. ¿Dónde consigo monitores de ensayos clínicos, por ejemplo, formados en Ecuador? ¿Dónde tengo alguna institución que acredite sitios de investigación clínica o centros de investigación clínica? ¿Dónde tengo a alguien que forme personal para formar parte de una CRO? Casi no hay. Y ese es un nicho, por ejemplo, que probablemente no están explotando en este momento las instituciones de educación superior. Excelente sugerencia, doctor. Es importante que nuestras universidades empiecen a explorar ese aspecto. Y doy lectura a nuestra última pregunta. Por favor, nos pueden indicar los SAGE que no cobran para derivar a los investigadores para que soliciten autorización para sus estudios. Sí, más bien lo que me puedo comprometer es a pasarles el listado de todos los comités de ética de investigación que están aprobados, y ahí está toda la información. Por lo general, aquellos que pertenecen a instituciones públicas no suelen cobrar. Ahora, ojo, aquí también hay que tener cierta precaución. Si yo tengo una farmacéutica transnacional que quiere venir a hacer un ensayo clínico en el país y plantea eso a un comité de ética de una institución pública para ahorrarse el pago del proceso de evaluación, y después del personal de ese comité tiene que hacer las visitas del sitio, el llenado de toda la documentación, el cierre del ensayo, perdón, pero eso es un despropósito, ¿no? O sea, también habrá ciertas cosas que se pueden eximir de un pago de una tarifa o que se pueden subsidiar y hacerse gratis, y habrán otras que, por muy institución pública que seas, sería un despropósito, por ejemplo, no pedir algún tipo de retribución que cubra por lo menos los costos que implica el hacer seguimiento a un proyecto de investigación. Por ejemplo, en el caso de ensayos clínicos. Ahí el doctor Terán tiene más experiencia en eso, así que en algún momento nos podrá comentar también. Pero yo me comprometo a pasarles, si quieren al chat, el listado de todos los comités que están aprobados, y ahí yo creo que esa puede ser una información más útil. Perfecto, muchísimas gracias. Le damos nuestro más sincero agradecimiento al doctor Enríquez por su brillante presentación y por haber resuelto y respondido pues todas nuestras dudas y la de nuestros asistentes. Gracias a ustedes por la invitación.